Algunos críticos del cristianismo enseñan que la religión cristiana no está basada en la revelación divina, sino que se copió de fuentes paganas, siendo Mitra una de estas. Estos críticos aseguran que la figura de Mitra tiene muchas cosas en común con Jesús, de hecho, demasiado comunes para ser coincidencia. El mitraísmo o misterio de Mitra fue una de las religiones más grandes y difundidas del Imperio Romano, la cual se derivó del dios antiguo persa de luz y sabiduría. El culto a Mitra fue bastante importante en la antigua Roma, especialmente entre los militares. Mitra fue el dios de la guerra, de la batalla, de la justicia, de la fe y del contrato. De acuerdo al mitraísmo, Mitra fue llamado el Hijo de Dios, el cual nació de una virgen, tuvo discípulos, fue crucificado y se levantó de los muertos al tercer día, expió los pecados de la humanidad y regresó al cielo. Por lo tanto, los críticos sostienen que el cristianismo tomó sus conceptos del culto a Mitra. Pero, ¿es este el caso? ¿Puede ser demostrado que el cristianismo tomó prestado de este culto en la medida en que desarrolló su teología? Primero que todo, el cristianismo no necesita de ninguna influencia externa en la derivación de sus doctrinas. Todas las doctrinas del cristianismo existen en el Antiguo Testamento, donde podemos ver las enseñanzas proféticas de Jesús, como el Hijo de Dios, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Nacido de una virgen. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Su crucifixión, la expiación con sangre, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Resucitado de entre los muertos, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La salvación es por fe. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Los escritores de los evangelios también fueron testigos, o fueron dirigidos por testigos, como en el caso de Marcos y Lucas, los cuales representaron acertadamente la vida de Cristo. Así que lo que ellos escribieron fue lo que Jesús enseñó, registrando además los eventos de su vida, muerte y resurrección. En otras palabras, ellos registraron la historia, los eventos reales, y no tenían necesidad de pedir o tomar prestado de estos cultos paganos. Sin duda, habría similitudes en temas religiosos, dada la cultura agraria. Recuerde que una sociedad basada en la agricultura, como las personas de la antigua área del Mediterráneo, desarrollarían temas teológicos basados en eventos observables. Por ejemplo, la vida, la muerte y la resurrección de vida, similar a lo sucedido en las cosechas, en el ganado y en la vida humana. Esto sería solamente natural al extenderse en los temas similares,
ya que se observaban en la naturaleza, y debido a que las personas crearon dioses relacionados a la misma naturaleza. Sin embargo, cualquier resultado observado en las lecturas del Antiguo Testamento con relación a la inclusión de Dios en la historia judía es registrado por medio de milagros y manifestaciones proféticas. Agréguele a esto la increíble evidencia arqueológica verificada de las antiguas ciudades del Antiguo Testamento y los eventos, y usted tendrá un documento basado en hechos históricos más que en fabricación mitológica. Aún más, es de los escritos del Antiguo Testamento que los temas del Nuevo Testamento fueron desarrollados. Como puede ver, no hay necesidad para que alguno de los escritores cristianos tomaran prestado algo de los temas paganos, a no ser aquellos temas encontrados en la misma fuente, la cual es el Antiguo Testamento, para establecer cualquier doctrina con relación a Jesús. Si el argumento de que las mitologías paganas precedieron las enseñanzas cristianas y que por lo tanto el cristianismo tomó prestado de estas mitologías, también debe ser cierto entonces que las religiones paganas tomaron prestado de la religión judía, debido a que ésta es más antigua que las mismas religiones paganas, ya que todos los temas cristianos se encuentran en el Antiguo Testamento, y que el Antiguo Testamento fue empezado 2000 años antes de Cristo y terminado alrededor del 400 antes de Cristo, podemos entonces concluir que esas religiones paganas tomaron prestado de las ideas judías encontradas en el Antiguo Testamento. Piense acerca de esto. La idea de un sacrificio de sangre para cubrir el pecado se encuentra en los 3 primeros capítulos de Génesis, donde Dios cubrió a Adán y a Eva con pieles de animales y profetizó la venida del Mesías. Aún más, aquellos que escribieron acerca de Jesús en el Nuevo Testamento fueron judíos o se encontraban bajo las instrucciones de los judíos, los cuales eran devotos a la legitimidad e inspiración de las escrituras del Antiguo Testamento y poseían un fuerte desdén hacia las religiones y costumbres paganas. Hubiera sido blasfemia para ellos incorporar fuentes paganas en lo que ellos veían como el cumplimiento de las sagradas escrituras del Antiguo Testamento con relación al Mesías. También, y debido a que estaban escribiendo acerca de Jesús, escribían basados en lo que Él enseñó: verdad, amor, honestidad, integridad, etc. ¿Por qué entonces mentirían e inventarían esas historias y sufrirían gran persecución, penurias, el ridículo, arrestos, palizas y muerte, todo por decir mentiras y elaborar falsas expectativas entre los futuros creyentes? Esto no tiene sentido. A lo mejor el mitraísmo tenía solo temas comunes con el cristianismo y el judaísmo, debido a que estos fueron registrados tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Lo que es más probable es que en la medida en que el culto a Mitra se desarrolló, este empezó a adoptar conceptos del cristianismo. Las alegaciones de una dependencia temprana del cristianismo en el mitraísmo han sido rechazadas por muchas razones. El mitraísmo no tenía el concepto de la muerte y la resurrección de su Dios, y ni tampoco tenía algún concepto del nuevo nacimiento, al menos durante sus inicios. Durante los inicios de este culto, la noción del nuevo nacimiento habría sido extraña a su perspectiva básica. Más aún, el mitraísmo básicamente fue un culto militar. Por lo tanto,
uno debe ser escéptico acerca de sugerencias que apelan a personas no militares como los cristianos iniciales. Lo más probable es que, debido a la naturaleza explosiva de la iglesia cristiana en los siglos I y II, otros grupos de falsos cultos empezaron a adaptar algunas de las enseñanzas del cristianismo para tomar ventaja. Mientras que existen muchas fuentes que sugieren que el mitraísmo incluyó una noción del nuevo nacimiento, todos estos conceptos son posteriores al cristianismo. Las fechas más tempranas datan de finales del siglo II después de Cristo. Por lo tanto, aun cuando existen similitudes entre el cristianismo y el mitraísmo, es decisión de los críticos probar que uno tomó prestado del otro. Pero considerando que los escritores del Nuevo Testamento fueron judíos en su mayoría, los cuales rechazaban las filosofías y costumbres paganas, y que el Antiguo Testamento tiene todos los temas encontrados en el cristianismo, es mucho más probable que si algo hubo de prestado, fue hecho por estas religiones paganas que querían imitar el éxito del cristianismo.